Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a tener el gusto y el agrado de compartirles este libro, el capítulo primero de Taras Bulba de Nikolai Gogol o Nicolás Gogol. Y este libro es una versión española de Basilio Losada que salió publicada en México por la editorial Limusa en 1990. Es un capítulo largo, no tan largo, pero sí largo imagino que me voy a llevar unos 20 minutos aquí, pues leyendo. Tomaré aliento y agua para poder hacerlo lo mejor posible. Muy bien, Taras Bulba, Nicolás Gogol, capítulo primero. A ver, hijo mío, vuélvete un poco. Estás precioso. ¿Qué sotanas de pope son esas que lleváis? ¿Es el uniforme de la academia? El viejo Taras Bulba recibía a su manera a sus dos hijos que volvían al hogar paterno tras largos años de estudio en el colegio de Kiev. Acababan apenas de saltar de los caballos. Eran dos mozos robustos, recién salidos del colegio y que aún no se atrevían a alzar los ojos en presencia de su padre. Sus caras, de trazos recios, respiraban salud y mostraban aún el primer vello jamás rozado por la navaja de afeitar. Su actitud, un poco rígida, sus ojos obstinadamente clavados en el suelo, mostraban claramente el desconcierto que les producía la acogida de su padre. Calma, calma, nada de prisas, dejadme que os vea a gusto, prosiguió el viejo Bulba examinándolos por todos lados. Lleváis unos caftanes muy largos. ¡Qué caftanes, Dios mío! Únicos en el mundo. Me gustaría ver correr a alguien con eso. Apuesto a que rodaba por el suelo enredado en todos esos faldones. No te rías, padre. No hay por qué reírse, dijo al fin el mayor. Vaya, vaya, el señor se las da de importante. ¿Y por qué no me puedo reír? Porque si sigues riéndote te romperé la cara, por muy padre mío que seas. ¿Qué has dicho, chiquillo? Tú, pegarme a mí, dijo Taras Bulba retrocediendo con los ojos muy abiertos. Sí, aunque seas mi padre. Cuando me insultan no tengo por qué tener consideraciones ni respetos con nadie. ¿Y cómo te vas a pegar conmigo? ¿A puñetazos? Me es igual. Bueno, vamos a puñetazos, dijo Taras Bulba remangándose. A ver cómo te las arreglas. Y padre e hijo, tras un año de separación, se pusieron a celebrar el reencuentro con una tempestad de golpes en los costados, en los riñones, en el pecho. Luego retrocedieron un momento, manteniéndose en guardia, antes de lanzarse de nuevo a la ofensiva. Mirad, mirad esto. El viejo se ha vuelto loco. Ha perdido la cabeza por completo, exclamó la madre de los muchachos, dulce y pálida mujer que esperaba en la puerta hasta que le permitieron acercarse y abrazar a aquellos hijos que adoraba. No han hecho más que volver los chicos a casa después de un año de ausencia y ya la han emprendido a puñetazos. Pega bien el muchacho este, dijo Bulba jadeando. Por todos los santos, pega bien, prosiguió arreglándose los vestidos. No hay nada que decir, es bueno de veras, será un buen cosaco. Bienvenido, hijo mío, ven a mis brazos. Y padre e hijo se lanzaron uno al otro en brazos. Te felicito, muchacho. Tienes que zurrar a los otros como has zurrado tu padre. No dejes que nadie se te suba las barbas. Pero no retiro nada de lo que dije. Vas vestido de mamarracho. ¿Y qué es ese cordelito que te cuelga? Y tú, ahora, gran idiota, ¿qué esperas con los brazos colgando? Dijo dirigiéndose al menor. ¿Por qué no me atizas tú también, hijo de perra? Bueno, ¿qué es lo que dice ahora? Se interpuso la madre abrazando al menor. Un hijo pegar a su padre, cosas suyas. ¿Y en qué momento? Un chiquillo casi, que debe de estar deshecho después de un viaje semejante. El chiquillo ya tenía más de 20 años y casi 2 metros de estatura. Lo que necesita ahora es ir a descansar y comer algo. Y le obliga a pelearse. Bueno, bueno, ahora resulta que eres solo un niño mimado, le gritó Bulba. No hagas caso de tu madre, muchacho. Es vieja y ya no sabe nada de nada. Qué cariños ni qué historias. Lo que necesitáis es aire libre, campo abierto y un buen caballo. ¿Veis este sable? Pues él es vuestra madre. Os han llenado la cabeza de tonterías en esa escuela, y todos vuestros libritos, y el alfabeto, y las filosofías, y todos esos cuentos que no tienen ni pies ni cabeza. Todo una porquería. Escupo encima. Bulba, arrebatado en su elocuencia, soltó una palabrota imposible de escribir.
Tendré que enviaros esta semana a Zarapogia. Allí aprenderéis a vivir. Allí. Aquello es una escuela de verdad. Allí, al menos, sabréis lo que os va a ser útil de veras. ¿Solo van a quedarse aquí una semana?, gimió quejumbrosa la pobre mujer a punto de llorar. Ni siquiera tendrán la alegría de divertirse un poco y sentirse en su casa, y yo tampoco he de tener el consuelo de hartarme de verlos. Basta, ya, vieja, ya has graznado bastante. Un cosaco no tiene nada que hacer entre las viejas. Tú no quieres más que escondértelos entre las faldas como una gallina clueca. Vamos, lárgate. Tráenos rápido algo de comer. Y nada de pastelillos, croquetas de pan de miel, pastas de almendra y bobadas de esas. Tráenos un buen pedazo de cordero, prepara todo un cabrito y sírvenos de la vieja cerveza, la que tiene 40 años. Y sobre todo, no olvides el aguardiente. Y nada de aguardiente de guindas, o de pasas, o de esas condenadas especialidades tuyas. Aguardiente del bravo, del que abraza como un diablo. Bulba hizo entrar a sus hijos en una gran sala, de la que se escabulleron dos criadas que allí estaban, adornadas con collarejos y sorprendidas en sus faenas caseras. La llegada de los dos muchachos parecía haberlas asustado, quizás por temor a su violencia de jóvenes señores, o quizás simplemente por seguir la costumbre femenina de dar un grito y correr a esconderse apenas apareció un hombre, con la cara ruborosa escondida entre las mangas. La habitación estaba amueblada al estilo de la época que viene perpetuándose en las gestas y canciones populares cantadas antaño en Ucrania, en las reuniones de los viejos cantores ambulantes, ciegos y barbudos, que se acompañaban al sonido de la bandurria. Una época ruda y guerrera, en la que resonaban los primeros gritos de rebeldía de los ucranianos y los conflictos entre partidarios y adversarios de la Unión. La pequeña sala de paredes de arcilla relucía de limpieza. En los muros colgaban sables y fustas, redes de cazar pájaros y de pescar, arcabuces, un cuerno labrado para guardar la pólvora, un bocado de oro macizo y trabas con placas de plata. Estaba la sala iluminada por unas pequeñas ventanas, pero sus cristales redondos y opacos, como no se encuentran hoy más que en las iglesias antiguas de Rusia, solo permitían ver lo que pasaba afuera, levantando un pequeño bastidor móvil. Los dinteles de las puertas y los bastidores de las ventanas se destacaban pintados de rojo. Sobre los muros, en estantes y en los rincones, se alineaban jarros, botellas, frascos de cristal azul y verde, copas de plata trabajada y copitas de oro de todos los estilos, venecianas, turcas, cherquesas, que habían llegado a casa de los Bulbas desde todos los rincones del mundo, después de haber pasado por dos o tres o cuatro manos distintas, cosa muy normal en aquellos tiempos inciertos. Alrededor de la habitación había unos bancos de madera de abedul. Una enorme mesa maciza estaba colocada en el rincón de honor, bajo los íconos, y una ancha estufa con sus relieves, nichos y bazares decorados con cerámicas multicolores ocupaba todo el arcón opuesto. Era aquel un cuadro familiar a los dos jóvenes que volvían a su casa a pasar las vacaciones, y volvían a pie. En efecto, aún no poseían montura porque la costumbre no autorizaba a los escolares a montar a caballo. Su cabeza tenía aún el adorno capilar del que cualquier cosaco armado podía echar mano impunemente. Bulba, en honor a su salida de la escuela, se había decidido al fin a regalarles dos buenos caballos de sus manadas. Apenas instalados los hijos, Bulba convocó a los cosacos y a los graduados de su regimiento que se hallaban disponibles, y cuando su viejo camarada, el capitán Dmitri Totkach, franqueó el umbral, Bulba le presentó a sus hijas brevemente. ¿Qué te parecen estos mozos? Los voy a mandar a Sech. Los visitantes felicitaron a Bulba y a los dos muchachos y convinieron que era lo mejor que podía hacer y que no había mejor escuela para cualquier mozo que una temporada en la Sech de los Zaporogos. Bueno, señores, siéntense cada uno donde le plazca. En la mesa hay sitio para todos. Vamos, muchachos, ante todo un buen trago de aguardiente, dijo Bulba, y que Dios os bendiga. A vuestra salud, hijos míos. A la tuya, Ostap. A la tuya, Andrés. Que Dios os conceda suerte en la guerra. Duro con los musulmanes, sin olvidar a los turcos y a los tártaros, y a esos perros de polacos si se empeñan en meterse con nuestra santa fe. Duro con ellos. Exterminadlos. Dame tu vaso. ¿Qué tal este aguardiente? ¿Es bueno? ¿Cómo se llama esto en latín? Créeme, muchacho, hay que compadecer a los latinos, ni siquiera sabían que existiera el aguardiente. ¡Diablo!
¿Cómo se llama ese que escribía versos en latín? La literatura nunca ha sido muy fuerte. Espera, ¿no se llamaba Horacio? Qué padre este, pensaba para sí Ostap, el hijo mayor. Todo lo sabe este viejo zorro y hace como si no tuviera ni idea. Supongo que la archimandrita no os dejaba ni olerlo, el aguardiente, ¿no? Continuó Bulba. Decid, muchachos, os debían de sacudir el lomo y otras nobles partes de vuestro cuerpo de cosacos con una buena vara verde de vez en cuando, ¿no? Y a lo mejor vuestra creciente sabiduría ni siquiera os ha ahorrado algún latigazo que otro. Vamos a ver, en confianza. ¿A qué no bastaba la ración de los sábados y os tenían que sacudir también los miércoles y jueves? ¿Para qué recordar el pasado, padre? Replicó Ostap. Lo pasado, pasado está. Pero que nadie lo intente ahora, dijo Andrés. Que no lo intente. Ya veréis cuánto me caiga un tártaro en las manos. Va a aprender lo que es un sable cosaco. Bien, hijo mío, pero que muy bien. Yo iré con vosotros. Que me lleve el diablo si me quedo aquí. ¿Qué iba a hacer? ¿Guardar las ovejas y los cerdos? ¿Cultivar el trigo? ¿Quedarme como un propietario bien tranquilo, mimado por su mujer? Que se vaya al diablo la mujer. Yo soy cosaco y no necesito nada de esto. ¿Qué me importa que no haya guerra? Me iré con vosotros a Zarapogia, de juerga, os lo juro. Y el viejo Bulba, cada vez más animado, acabó por enfurecerse de verdad. Se levantó de la mesa y, erguido en toda su enorme estatura, empezó a dar patadas en el suelo. Mañana mismo nos iremos. ¿Para qué aplazarlo? Aquí no tenemos nada que hacer. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Qué me importa a mí la casa? ¿Para qué necesitamos toda esta vajilla? Y, uniendo el gesto a la palabra, se puso a tirar al aire platos y botellas que rodaron por el suelo hechos añicos. Desde su escaño, la pobre vieja miraba el estropicio con tristeza. Estaba acostumbrada a los arranques de su marido y se cuidaba mucho de decir algo, pero, ante el anuncio de aquella decisión que le hería en lo más hondo del alma, no pudo contener las lágrimas y lanzó a sus hijos, de quienes tan rápidamente querían separarla, una mirada de desamparo. ¿Quién habría podido pintar aquel dolor que solo traicionaban la vacilación de su mirada y el temblor convulsivo de sus labios apretados? Bulba era tremendamente testarudo. Era uno de aquellos hombres que solo el terrible siglo XV podían hacer aparecer en aquel rincón seminómada de Europa, en el alba de aquella Rusia meridional, abandonada por sus príncipes y que se encontraba reducida a cenizas en toda su extensión por el azote implacable de las invasiones de los asaltantes mongoles. El hombre que vivía en aquel país, viendo aniquilado su hogar y sus bienes, no tenía más solución que el heroísmo. Frente a terribles enemigos, ante aquella amenaza constante, sabía erguir su casa sobre los escombros y hacer frente al enemigo. Olvidó así lo que era el miedo. El temperamento eslavo, apacible hasta entonces, se inflamó con un ardor salvaje, y este impulso unánime e indomable de la naturaleza rusa encontró su expresión en la caballería cosaca. Y cuando al fin los cosacos fueron legión en todas las riberas, en los vados, en todas las pendientes de los ríos de la estepa y en las tierras libres de la llanura, sus heroicos representantes pudieron responder al sultán que quería saber cuál era su número. ¿Quién podría contarlos? Toda la estepa es nuestra, la de los cosacos, hasta de la tierra salen. Fue aquella una demostración increíble de potencia nacional. La fuerza de la desgracia los hizo brotar de la entrada misma de la nación. Los viejos distritos, los caseríos, punto de cita de cazadores y de monteros, las ciudades cuyos reyesuelos se disputaban la supremacía, vieron surgir en su lugar aglomeraciones bien defendidas, reunidas en torno de castillos con fosos y murallas, unidos todos ante el peligro común y en el odio a los saqueadores paganos. Sabemos por la historia hasta qué punto su perpetua lucha, su incesante alerta salvaron a Occidente de la marea incontenible que estuvo a punto de provocar su destrucción. Los reyes de Polonia sucedieron a los príncipes feudales en el gobierno de estos inmensos territorios alejados, difíciles de defender, y vieron cuánto partido podrían sacar de los cosacos, de su existencia guerrera. Halagaron esta disposición y los alentaron en sus ímpetus. Sometidos a la autoridad lejana de los reyes polacos, los atamanes elegidos en las filas de los cosacos reorganizaron las defensas y los poblados formando regimientos y circunscripciones regulares. No era un ejército vano. Se buscarían sus guerreros en tiempo de paz. Pero al primer rumor de ataque, simplemente en tiempo de grandes maniobras, bastaban 8 días para que todos, del primero al último, respondieran a la llamada
y llevándose consigo caballo, equipo y provisiones, se incorporaron a sus puestos de guerra satisfechos con el sueldo de un ducado que el rey les otorgaba. En 15 días se hallaba reunido un ejército total que ni todos los reclutamientos del mundo podrían reunir otro semejante. Y acabada la campaña, volvía el combatiente a sus prados y a sus labrantíos de las orillas del Dnieper para dedicarse a la pesca, al comercio, a la fabricación de cerveza y para reanudar su vida libre de cosaco. En aquel tiempo se maravillaban los extranjeros de sus extraordinarias aptitudes. No había oficio que no practicaran los cosacos. Destiladores, carreteros, herradores, forjadores, cerrajeros. Pero estas ocupaciones no les impedían beber como solo los rusos saben hacerlo y llevar su vida alegre con magnífico entusiasmo. Pero el efectivo total no se limitaba a los cosacos debidamente cansados y obligados a presentarse en tiempos de guerra. Cuando era necesario, se podía recurrir urgentemente a las reservas de voluntarios que proporcionaban batallones enteros. Los capitanes de la recluta no tenían más que darse una vuelta por los mercados y las plazas públicas de los pueblos y aldeas del país y desde lo alto de un carricoche gritar a todo pulmón: vosotros, bebedores de aguardiente, los que jamás os hartáis de cerveza, basta de meter el hocico en las estufas y de ofrecer vuestro cebo como pasto a las moscas. Arriba todos. La gloria y los honores de la caballería os esperan. Y vosotros, cultivadores, sembradores de trigo, pastores de ovejas, vosotros, los correfaldas, basta de empujar el arado, basta de llenaros las botas de barro, basta de andar tras las mujeres malgastando vuestras energías. Ha llegado la hora de servir a la gloria del pueblo cosaco. Y estas palabras eran como chispas cayendo sobre un pajar. El labrador guardaba su arado desarmado, y los destiladores, los cerveceros, desfondaban sus toneles y sus cubas. Artesanos y comerciantes enviaban su oficio al diablo, y al volver a casa hacían añicos cuanta vajilla les caía en mano, y todos, sin excepción, montaban a caballo. El carácter ruso se revelaba vigorosamente una vez más. Taras era uno de estos viejos coroneles. Parecía creado para épicos combates. Hubiera sido imposible encontrar uno más duro y más austero. La influencia polaca iba penetrando ya en aquella época en los nobles rusos. Muchos de ellos adoptaban ya las costumbres de los polacos, vivían dedicados al lujo, en casas suntuosas, rodeadas de monteros, de halconeros, de cortesanas. Taras despreciaba soberanamente todo eso. Amaba la vida simple de los cosacos y llegó hasta romper con varios camaradas seducidos por ejemplo de Varsovia, a los que llamaba siervos de los señores polacos. Su honor puntilloso se sentía herido por el menor detalle de su misión. Nadie más ardoroso que él cuando se trataba de defender la fe ortodoxa. Bastaba que alguien se quejara de los abusos de los arrendatarios o de los impuestos crecientes. Inmediatamente tomaba él a su cargo la defensa de los oprimidos y, sin que nadie se lo ordenara, al frente de los cosacos de su destacamento, ejercía una justicia sumaria cuyas sentencias tenían fuerza de ley. Se había impuesto como norma recurrir al sable cuando se presentaba uno de los casos siguientes: cuando los comisarios faltaban al debido respeto a los ancianos manteniéndose cubiertos en su presencia, cuando se burlaban de la fe ortodoxa o se burlaban de sus costumbres ancestrales, y en tercer lugar, cuando se trataba de combatir a los musulmanes o a los turcos, contra los que siempre se mostraba dispuesto a tomar las armas para mayor gloria de la cristiandad. Ahora gozaba anticipadamente la llegada a Sech con sus 2 hijos y poder decir: «Aquí tenéis a mis hijos, vedlos, qué mozos», y presentarlos a todos sus camaradas de antaño. Asistiría a sus primeras proezas militares y a las primeras hazañas en las francachelas colectivas que figuraban como parte fundamental de las virtudes caballerescas. En principio había pensado enviarlos solos, pero, al verlos tan gallardos, había sentido encenderse sus instintos belicosos y tomó una decisión súbita. Marcharía con ellos al siguiente día, sin más razón que su voluntad de cosaco testarudo. Se afanaba ya, daba sus órdenes, elegía caballos y equipo para sus hijos, rebuscaba los más hermosos ejemplares en las caballerizas y las manadas de caballos en libertad y designaba a los domésticos que los habrían de acompañar al día siguiente. Otorgó plenos poderes al capitán Sech inmediatamente con todo su destacamento. Aunque sus ideas aún andaban un poco revueltas por los vapores de la embriaguez, Bulba no se olvidaba de nada y daba las órdenes para que los caballos abrevaran y tuvieran en sus comederos una buena ración de la mejor cebada. Volvió al fin a casa, fatigado por tanto preparativo. «Bueno, muchachos, ya es hora de irse a dormir. Mañana Dios dirá».
y que no nos preparen la cama. Dormiremos a la intemperie en el corral. Acababa apenas de nacer la noche, pero Bulba solía acostarse temprano. Se tumbó sobre una alfombra y se cubrió con su pelliza de cordero porque empezaba a soplar el aire fresco de la noche, y a Bulba le gustaba dormir bien abrigado cuando estaba en casa. Pronto pensó a roncar y todo el corral le hizo coro. Las largas formas oscuras que llenaban los rincones del patio dieron resueltos sus sonidos armonizados. Y el primero que se durmió fue el guarda, quien precisamente había celebrado con más abundantes libaciones que cualquier otro el retorno de sus jóvenes amos. Pero la desgraciada madre no podía dormir. Arrodillada a la cabecera de sus hijos bien amados, que reposaban uno al lado del otro, acariciaba a su joven cabellera, los mechones descuidadamente caídos que ella humedecía con sus lágrimas. Estaba absorta en su contemplación, y todo su ser vibraba en aquella mirada que no podía apartar del rostro de sus hijos. Los había criado con sus pechos, los había educado abnegadamente, los había rodeado de cariño. Hijos míos, pequeños míos, ¿qué va a ser de vosotros? ¿Qué destino os espera? Sollozaba y sus lágrimas se inmovilizaban en el surco profundo de las arrugas que desfiguraban este rostro antaño tan hermoso. Ella, como todas las mujeres que vivieron aquellos tiempos de heroísmo y violencia, era digna de lástima. Apenas el amor había atravesado su vida en un instante fugaz, entre los primeros ardores de la pasión y de la juventud, cuando ya su brutal esposo la abandonaba prefiriendo la compañía de un sable, sus camaradas y sus francachelas. A veces, en un año, el marido pasaba solamente junto a ella 2 o 3 días. Luego transcurrían años enteros sin volver a saber nada de él, y cuando volvía y reanudaban su vida en común, ¿qué clase de vida era aquella? Cubierta de insultos y de golpes y alguna vez de caricias otorgadas por simple lástima. Ella era una excepción, en aquel ambiente de aventureros y rudos solterones, en las orgías de Zaporocogia sobre las que el cosajo lanzaba su resplandor brutal. Su juventud sin alegría transcurrió fugazmente, sus mejillas lozanas, su cuello desdeñado por los besos, perdieron su esplendor y se cubrieron de arrugas prematuramente. Toda su sensibilidad, todo lo que un corazón femenino puede guardar de ternura y pasión, toda ella se encarnó en un apasionado amor de madre. Incapaz de contener sus lágrimas, se inclinaba sobre sus hijos como una gaviota de las estepas. La querían separar de aquellos hijos tan tiernamente amados. Iban a llevárselos y no le quedaría siquiera la esperanza de volver a verlos algún día. Quizá cayera su cabellera bajo el sable de un tártaro en la primera escaramuza, y ella ignoraría eternamente el lugar donde su cuerpo había quedado abandonado al hambre de las bestias feroces y de las aves de rapiña. Cuando por cada gota de sangre hubiera ella ofrecido a gusto su vida. A través de las lágrimas buscaba la mirada de sus hijos, pero, hundidos en el sueño, habían cerrado ya los ojos. La madre pensaba: ¿quién sabe si al despertarse no aplazará Bulba la partida un día o dos? ¿Quién sabe si no ha decidido la partida en su entusiasmo de borracho y luego se volverá atrás? Hacía mucho tiempo que la luna brillaba en lo alto, iluminando el corral cubierto por los bultos sombríos de los que dormían. Imaginaba igualmente con su luz leve el bosquecillo de sauces y los hierbajos entre los que apenas sobresalía la empalizada que cercaba el corral. La madre no se había movido ni abandonado un instante la contemplación de sus hijos. Había pasado la noche en vela sobre ellos. Los caballos, despiertos por el resplandor del alba, estaban tendidos sobre la hierba, sin pastar. Un estremecimiento recorrió la copa de los sauces y fluyó hasta los troncos pasando de hoja en hoja. Sentada junto a sus hijos, hasta las primeras luces del amanecer, no sintió la fatiga y deseaba en el fondo del alma que la noche se prolongara eternamente. El relincho estridente de un potro atravesó la estepa. El cielo se cubrió de estrías luminosas por el oriente. Bulba se despertó de repente y se puso en pie de un salto. Recordaba perfectamente las órdenes que había dado la víspera. «Vamos todos, es hora ya, que den de beber a los caballos. Vaya, mira dónde se ha metido la vieja». Era este el nombre que le daba ordinariamente. «Vamos, largo de aquí, daros algo de comer, que el camino será largo». La pobre anciana, perdida su última esperanza, se dirigió lentamente a la casa. Mientras preparaba llorando el desayuno para la tropa, Bulba iba dando sus últimas órdenes. Vagaba por el corral y elegía él mismo el mejor equipo para sus hijos. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 estudiantes quedaron transformados. En lugar de los zapatos embarrados del día anterior, llevaban botas de cuero rojo y tacones de plata, pantalones amplios como el mar negro, plisados en todas sus costuras y adornados con un cintillo dorado del que colgaba un equipo de fumador.
Llevaban también una chaquetilla de tela de color rojo fuego con cinturón bordado, pistolas turcas damasquinadas y un largo sable que les azotaba la pantorrilla. Sus rostros, apenas tostados por el sol, aparecían pálidos aún, y el negro bigote juvenil hacía aún más patente la palidez. Todo en ellos mostraba una apariencia de fuerte y sana juventud. Resplandecían bajo su gorro de astracán negro con fondo de oro. Pobre madre. Cuando los vio no pudo articular palabra y las lágrimas se agolparon en sus ojos. Vamos, hijos míos, todo está ya listo, no perdamos tiempo, dijo Bulba. Ahora, siguiendo la costumbre cristiana, vamos a sentarnos un rato antes de ponernos en marcha. Se sentaron todos, sin exceptar a los criados y a la escolta que se mantenía respetuosamente junto a la puerta. Madre, ha llegado el momento de bendecir a los muchachos. Ruega a Dios que peleen como bravos, que defiendan siempre el honor de la caballería y que sean una muralla para la fe de Cristo. Si no va a ser así, mejor que perezcan o que no hubieran existido jamás. Hijos míos, acercaos a vuestra madre. La oración maternal es una defensa contra todo daño. La madre, débil como todas las madres, los besó y llorando colgó de su cuello 2 pequeñas medallas. Que la divina madre sea vuestra salvaguarda. Hijos míos, no olvidéis a vuestra madre, dadme al menos noticias vuestras. Y no pudo decir una palabra más. ¡Hala! ¡En marcha! ¡Adelante, hijos míos!, dijo Bulba. Los caballos ensillados ya esperaban bajo el cobertizo. Bulba saltó sobre su diablo, que se encabritó furiosamente bajo el peso de los 100 kilos de Taras Bulba, corpulento y excesivamente pesado. Cuando la madre vio a sus hijos ya a caballo, se dirigió hacia el pequeño, cuyos rastros mostraban una expresión de leve ternura. Cogió el estribo y, pegada a la silla, con la desesperación brillando en el fondo de los ojos, se vio incapaz de separarse de él. 2 robustos cosacos la apartaron con precaución delicadamente y la acompañaron hasta la casa. Pero apenas los jinetes habían atravesado el umbral, con la ligereza de un gamo, impropia de su edad e insospechable, dio un salto hacia la entrada y detuvo al caballo con un gesto de energía sobrehumana. Abrazó a su hijo con loca exaltación hasta que por segunda vez tuvieron que llevársela. Nuestros jóvenes cosacos cabalgaban en silencio, escondiendo las lágrimas por temor a su padre, que, también emocionaba, intentaba igualmente ocultar sus sentimientos. Bajo el cielo de plomo, los follajes verdes tomaban un reflejo más violento, los gorjeos de los pájaros brotaban confusos. Tras un trecho de camino, los jinetes se volvieron. La casa y los corrales parecían haber desaparecido en el horizonte, tragados por la tierra. Solo las 2 torres de la alquería y algunas copas de los árboles a los que de niños, vivaces como ardillas, habían trepado a menudo, aparecían en la lejanía. Y también a lo lejos se divisaba el que traía a su memoria toda la historia de su vida desde la época en que, de pequeños, se revolcaban en la hierba húmeda de rocío hasta los tiempos en que esperaban allí a cualquier moza cosaca de negras pestañas que se acercaba a ellos corriendo tímidamente con paso alado. Solo la pértiga del pozo se divisaba ya a lo lejos, recortándose contra el cielo gris. La llanura que iban dejando tras ellos aparecía como una colina cuyas suaves formas fueron ocultándolo todo. Adiós infancia, adiós juegos, adiós a todo, adiós. Muy bien, aquí concluye el capítulo 1 de Taras Bulba de Nicolás Gogol y vamos a continuar en otra ocasión. Espero que les haya despertado curiosidad y que ustedes mismos puedan disfrutar de esta obra espléndida. Gracias por leer, gracias por suscribirse al Ajolote Ilustrado y gracias por compartir nuestra pasión por la lectura. Hasta pronto. El Ajolote Ilustrado, México, 2023.